Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Por primera vez en 5 años, me iba de una conferencia empresarial un día antes. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones, y cada año participamos en 3 conferencias comerciales. Las conferencias se llevan a cabo en diferentes ciudades alrededor del país y cada uno dura 5 días. Vamos y montamos nuestro stand el domingo y el lunes, y el espectáculo comienza el martes por la mañana y termina al mediodía del jueves. Durante los últimos 5 años, he trabajado en cada uno de esos conferencias. Y siempre me quedaba hasta que la última caja estaba empacada y cargada en el camión el jueves por la tarde. Eso fue hasta esta última conferencia. La última conferencia en el que trabajé fue en mayo en el Centro de Convenciones de San Diego. Fue el martes por la noche, durante esa conferencia, que me torcí el tobillo gravemente y no pude trabajar en nuestro stand al día siguiente. A la hora del almuerzo del miércoles, mi jefe me dijo que no tenía sentido que me quedara en la conferencia si no podía trabajar. Así que me dijo que viera si podía conseguir un vuelo de regreso a casa. No tuve que decirlo 2 veces. Estaba en un avión de regreso a San Luis a las 2 de la tarde de ese mismo día. Antes de abordar el vuelo en San Diego, llamé a casa y dejé un mensaje para Tammy, mi esposa de 9 años, diciéndole que estaría en casa antes de las 8 de esa noche. Tammy había estado molesta conmigo por algo antes de que me fuera de viaje, pero no quería discutirlo en ese momento. Dijo que podríamos lidiar con ello cuando regresara a casa. Aunque no me gustaba tener un tobillo torcido, o que mi jefe me dijera que me fuera a casa antes de que terminara la conferencia, estaba contento de estar llegando a casa temprano para poder averiguar qué estaba molestando a mi esposa. Cuando mi taxi se detuvo frente a la casa, noté un Cadillac negro en nuestro camino de entrada. No conocía a nadie que condujera un Cadillac y me molestó un poco que Tammy tuviera compañía en casa, cuando sabía que iba a llegar a casa. Pensé que estaría ansiosa por discutir cualquier problema que pensara que teníamos. Cuando entré por la puerta principal, escuché voces en la sala de estar. Salí del pasillo hacia la cocina, miré hacia la sala de estar y me llevé el susto de mi vida. Tammy estaba sentada en el sofá con mi mejor amigo, Mike Williams. Esto en sí mismo no fue el shock, lo que me impactó tanto fue el hecho de que la blusa de Tammy estaba desabotonada. Tammy y Mike aún no me habían visto, así que caminé hacia la cocina y me detuve en el borde de la sala de estar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, y grité. Tammy se volvió para mirarme y luego se tapó la boca con la mano. Dios mío, George, ¿qué haces en casa?, preguntó. Había algo en la forma en que lo dijo, y en que no intentó ocultar el hecho de que su blusa estaba desabotonada, que parecía muy extraño. Era casi como si hubiera esperado que esto sucediera. ¿Qué está pasando aquí?, y pregunté. No es lo que piensas, cariño, dijo Tammy. De hecho, estaba sonriendo cuando lo dijo. Empecé a preguntarme si estaba soñando, hasta que sentí el dolor en mi tobillo de nuevo y supe que estaba despierto. En el poco tiempo que estuve en la habitación, Mike no se había movido. Simplemente, me miraba con una expresión divertida en el rostro. Ya había tenido suficiente. Mike es un tipo grande, pero no me importaba lo grande que fuera ni cuánto me doliera el tobillo. Iba a sacar al bastardo de mi casa. Di un paso hacia el sofá y de repente me encontré atrapado por otro hombre. Nunca lo escuché venir. Agarró mi brazo derecho y lo torció hacia arriba detrás de mi espalda. Y puso su brazo izquierdo alrededor de mi cuello en algún tipo de llave de estrangulamiento. Pude respirar, pero sabía que él podría cortar mi respiración en cualquier momento que quisiera. Creo que ahora entiendes la situación, George, dijo Tammy. Hemos estado esperando por ti para comenzar nuestra pequeña fiesta. Mike finalmente me contó qué haces en esas conferencias comerciales. ¿Realmente pensaste que nunca me enteraría de tus novias, o simplemente pensaste que no me importaría? Bueno, para tu información, sí me importa. Me lastimaste y ahora voy a lastimarte. Voy a jugar con Mike y Tyrone y tú vas a ver, ¿qué te parece eso? Intenté decirle a Tammy que estaba equivocada, pero antes de que pudiera decir una palabra, el tipo que me tenía agarrado puso algo sobre mi boca y nariz. El olor de lo que estaba sosteniendo sobre mi nariz me estaba ahogando. Y pronto sentí que perdía el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente antes de despertarme, y encontrarme atado en la cama en la habitación de invitados. Mi tobillo lesionado sentía como si estuviera siendo presionado contra un hierro caliente, mientras que mi otro tobillo y mis muñecas comenzaban a sentirse entumecidos. Eché un vistazo rápido y vi que mis muñecas y tobillos estaban asegurados a la cama, con alambre de altavoz. Tammy debió haber conseguido el alambre de mi taller. Quienquiera que me hubiera atado, había hecho los amarres tan apretados que estaban cortando mi circulación. Por un momento había olvidado lo que Tammy me había dicho justo antes de perder el conocimiento, pero ese recuerdo regresó a mí cuando escuché las voces en el televisor colocado al final de la cama. Miré el televisor y vi a Tammy sentada en nuestra cama completamente desnuda con Mike. George, ¿ya estás despierto? Espero que sí, porque quería mostrarte cómo voy a disfrutar, dijo Tammy mirando directamente a la cámara. Mike va a estar conmigo primero,
Porque él es quien me contó sobre tu infidelidad y porque me ayudó a organizar esto, dijo. Tyrone, ven aquí para que George pueda verte a ti también. Tyrone debió haber sido el tipo que me agarró por detrás. ¿No es increíble lo bien que está Tyrone? Creo que va a ser demasiado para mí, pero voy a intentarlo. Espero que disfrutes del espectáculo, George, sé que yo lo haré. Estamos grabando esto en vídeo para que puedas verlo tantas veces como quieras. En ese momento ya no me importaba lo que hiciera Tammy, nuestro matrimonio había terminado. Lo único que me importaba en ese momento era soltarme de mis ataduras. Estaba preocupado por la falta de circulación sanguínea en mis manos y pies. No tenía ni idea de cuánto tiempo podría pasar, antes de que Tammy y sus amigos terminaran lo que estaban haciendo, y no iba a esperar por ellos. Comencé a tirar con todas mis fuerzas con la pierna izquierda, pero tuve que detenerme debido al dolor. Esperé 30 segundos y luego volví a tirar. Hice esto varias veces y finalmente di un tirón fuerte y el alambre se rompió. Miré mi tobillo izquierdo y vi que estaba sangrando, pero las heridas no parecían demasiado graves. Luego trabajé en mi pierna derecha. Esto fue mucho más difícil porque mi tobillo derecho fue el que me torcí. Para cuando pude romper los alambres en mi pierna derecha, me había arrancado mucha piel del tobillo y estaba sangrando bastante. Con mis piernas libres, pude liberar la tensión en mis brazos, pero no pude aflojar los nudos en el alambre. Solo tenía mis dientes para trabajar. Terminé teniendo que intentar romper los alambres que ataban mis muñecas, de la misma manera que había hecho con los de mis tobillos. Para cuando liberé mi muñeca derecha, estaba sangrando casi tanto como mi tobillo derecho. Con ambas piernas y mi brazo derecho libres, pude soltarme de mis ataduras bastante fácilmente. Mi muñeca izquierda solo recibió cortes menores, pero estaba sangrando un poco. Una vez libre, noté que seguía sangrando por las heridas en ambos tobillos y ambas muñecas. Miré alrededor de la habitación para ver si había algo que pudiera usar como vendas, pero no había nada. La sábana de la cama estaba hecha un desastre. Me sorprendió la cantidad de sangre que había en la cama. Intenté levantarme, pero mi cabeza comenzó a dar vueltas y tuve que volver a sentarme. Ahora mi cabeza palpitaba y me dolía la cara, y me sentía nauseabundo. Tenía los ojos cerrados y estaba tratando de calmar mi estómago, cuando escuché mi nombre. Por un momento pensé que Tammy había entrado en la habitación, pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que era ella quien me hablaba en la televisión. George, ¿estás viendo esto? Cuando miré la televisión, vi a Tammy con Mike. Me pregunté por un breve momento si Tammy pensaba que de alguna manera disfrutaría viéndola. Si ella tuviera idea de lo enojado que estaba en ese momento, creo que habría salido corriendo de la casa. Me levanté de la cama y balanceé mi brazo derecho en un arco hacia la televisión. Este movimiento hizo que la sangre salpicara la pantalla. A través de la sangre vi entrar a Tyrone en la imagen. Mientras, Tammy miró a la cámara y guiñó un ojo. Esto debería encargarse de ese idiota, escuché a Tammy decir. Aparté la mirada de la televisión y me vi en el espejo. Había un gran bulto en mi frente que ya comenzaba a ponerse morado. Al examinarlo más de cerca, no era un solo bulto sino 4 pequeñas protuberancias. Eran el tipo de marcas que dejarían los nudillos de alguien si te golpearan en la cabeza. No podía creer que mi esposa hubiera planeado drogarme, golpearme y luego atarme a una cama, para humillarme teniendo sexo con mi antiguo mejor amigo y algún tipo negro que nunca antes había visto. Pensé en tomar un bate de béisbol e ir tras los tres, pero me di cuenta de que había un gran inconveniente en hacer eso. No me sentía exactamente muy fuerte en ese momento. Todavía me sentía un poco mareado por la droga que me habían dado, y si Mike y su amigo me vencían, no hay forma de saber qué podrían hacer. Por otro lado, si no podían dominarme, podría matar a alguien y no valían la pena de que fuera a la cárcel. Mirando nuevamente el desorden en la habitación, una idea comenzó a formarse. Unté sangre en los postes de la cama y las almohadas. Luego hice 2 líneas paralelas de sangre en la alfombra desde el lado de la cama hasta la puerta. Crucé el pasillo hacia el baño de invitados y encontré gasa y cinta adhesiva debajo del lavabo. Antes de salir del baño, me aseguré de no dejar sangre en el lavabo, en la puerta del gabinete ni en el piso. Afortunadamente, el dormitorio principal en nuestra casa estaba en el piso de abajo, así que no tenía que preocuparme de que Tammy o sus amantes me escucharan. Regresé a la habitación, donde usé mi amplio entrenamiento como Navy SEAL para aplicarme primeros auxilios. Vendé ambos tobillos y mi muñeca izquierda, dejando expuestas solo las heridas de mi muñeca derecha. Luego recogí el teléfono inalámbrico junto a la cama, asegurándome de que quedara sangre en él, y marqué el 911. Cuando el operador del 911 respondió, dije, por favor, ayúdenme. Creo que van a matarme, oh Dios. Luego dejé caer el teléfono al suelo sin desconectar, llevando la gasa y la cinta conmigo. Luego bajé la escalera trasera que conduce al garaje y luego salí de la casa. Pasando junto al automóvil en el camino de entrada, unté un poco de sangre en la manija de la puerta del conductor, y dejé mi huella sangrienta en la tapa del maletero. Después de eso, caminé hasta el terreno baldío,
al otro lado de la calle de la casa. Y encontré un escondite detrás de unos arbustos y me senté a esperar el espectáculo. Mientras esperaba, vendé mi muñeca derecha. La espera no fue muy larga. En menos de 5 minutos llegó el primer coche de policía. 2 agentes salieron del coche y se acercaron a la casa, mientras llegaba un segundo coche. Los 2 agentes del segundo coche fueron alrededor de la casa, mientras los 2 en la puerta principal esperaban hasta que estuvieran en posición. Uno de los agentes en la puerta principal tocó el timbre. Esperó unos 30 segundos y volvió a tocarlo, y después de otros 30 segundos golpeó la puerta con la mano. La luz del porche delantero se encendió y Tammy abrió la puerta. Habría apostado que estaba a punto de mearse en los pantalones cuando vio a la policía en la puerta. Desafortunadamente, yo estaba demasiado lejos para ver la expresión en su rostro. Recibimos una llamada al 911 desde esta dirección hace unos minutos. ¿Puede decirnos de qué se trataba esa llamada?, preguntó uno de los agentes a Tammy. No sé nada sobre una llamada al 911, dijo ella. ¿Quién más está en la casa contigo? Nadie. Tammy estaba en problemas ahora, nunca aceptarían esa respuesta. ¿Dices que no hay nadie más en la casa? Así es, estoy sola en casa. Mi esposo está fuera de la ciudad en una conferencia de negocios, dijo Tammy. En ese momento, el mundo de Tammy se convirtió en mierda. Los 2 agentes que habían ido alrededor de la casa reaparecieron con Mike y Tyrone en mano. Mira, a quien encontramos saliendo por la puerta trasera, fue el oficial que sostenía a Mike quien habló. Cuando Tammy vio a Mike y Tyrone, pareció perder las piernas y se deslizó hacia abajo contra el marco de la puerta, hasta que se sentó en el suelo. Uno de los agentes ayudó a Tammy a levantarse y la llevó de vuelta adentro de la casa. Luego, los otros agentes llevaron a Mike y Tyrone a la casa. Estaba decepcionado de no poder ver lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Traté de imaginar la escena. Cuando la policía abriera la puerta del dormitorio de invitados y viera el desastre. La expresión de shock en la cara de Tammy cuando viera que no estaba en la habitación sería impagable. Miré el coche en el camino de entrada y deseé poder cruzar la calle y meterme en el maletero, pero no podía arriesgarme a ser visto. Hubo 10 minutos de total silencio seguidos de todo tipo de ruido y confusión. Llegaron 2 coches de policía más con sirenas y luces. Poco después, Mike y Tyrone fueron sacados de la casa esposados, ambos discutiendo con la policía diciendo que no habían hecho nada al marido de la mujer. Los 2 hombres fueron metidos en el asiento trasero de coches separados, y se marcharon mientras los agentes de policía inspeccionaban de cerca el coche en el camino de entrada. La sangre en la manija de la puerta del conductor fue detectada bastante rápido, seguida del descubrimiento de la sangre en la tapa del maletero. Uno de los agentes fue al coche en el que estaba Tyrone y sacó las llaves del coche, luego abrió el maletero. Realmente deseaba poder estar en el maletero cuando lo abriera, pero resultó que no importaba. El agente que miraba dentro del maletero llamó a otro agente y luego a un tercero. Aquí tenemos armas y drogas, llamó el agente a un agente de civil que acababa de llegar a la escena. 3 Mac 10 y alrededor de 1 kilo de lo que parece ser una sustancia blanca. Durante los siguientes 20 minutos, observé cómo la policía tomaba fotos del contenido del maletero del coche de Tyrone. Y luego se llevaban el coche. Los 2 coches en los que iban Mike y Tyrone se fueron, y poco después Tammy salió de la casa esposada. Fue metida en un coche patrulla y se la llevaron. Todavía había policías en la casa, y observé cómo ponían cinta de la escena del crimen en la puerta principal. Decidí entonces que era hora de irme. Caminé por el lote vacío hacia la calle de atrás y luego, manteniéndome en las sombras, caminé las 10 cuadras hasta un centro comercial con un restaurante de McDonald's. Me di cuenta de que me veía bastante mal con vendajes ensangrentados en las muñecas y los tobillos, y un chichón morado en la frente, pero necesitaba alejarme de la calle por un rato, y tenía justo el cambio suficiente en el bolsillo para comprar una taza grande de café. Cuando entré en el restaurante, esperaba que todos me miraran, pero resultó que encajaba perfectamente con la multitud en ese McDonald's en particular. Deben haber habido unos 15 indigentes allí comiendo una hamburguesa o tomando café. Nadie prestó atención a medida que me senté en un rincón y bebí mi café. Mientras pensaba en lo que había iniciado, no pude evitar sonreír. La imagen de Tammy, Mike y Tyrone siendo interrogados por la policía casi me hizo reír en voz alta. La policía les estaría preguntando qué hicieron con mi cuerpo, y por supuesto, no podrían responder a esa pregunta y cualquier cosa que dijeran se asumiría que son mentiras. El único problema que aún tenía era cómo reaparecer, y no ser acusado de engañar intencionalmente a la policía. Para cuando terminé mi café, tuve una idea que pensé que funcionaría. Cuando llevé mi taza de café vacía al mostrador para pedir un relleno, el gerente se acercó y me dijo que me llenaría la taza si luego dejaba el restaurante. Acepté su oferta. Con una taza de café fresco en la mano, empecé la caminata de 20 cuadras hacia un parque con el que estaba familiarizado. Entre esconderme detrás de árboles y arbustos cada vez que veía venir un coche,
Y la dificultad que tuve para caminar con mi tobillo lesionado, me llevó casi una hora llegar al parque. Una vez allí, encontré una mesa de picnic en un rincón oscuro del parque y me senté allí hasta las 3 de la mañana. En ese momento, me quité los vendajes y los tiré a la basura. Luego me moví hacia el lado opuesto del parque y me acosté en el césped junto a un sendero para trotar. A pesar del dolor en mis muñecas y tobillos, especialmente en mi tobillo derecho, pude dormir intermitentemente hasta que el sol empezó a salir. Me quedé lo más quieto posible esperando que tal vez incluso pudiera volver a dormir, mientras esperaba lo que sabía que iba a suceder. El parque en el que estaba era uno de los favoritos para los corredores, y las personas que paseaban a sus perros por la mañana. Sabía que pronto sería descubierto por alguno de ellos. Tenía razón y en media hora estaba en la parte trasera de una ambulancia rumbo al hospital. Había dejado mi billetera en la mesita de noche en la habitación de invitados en casa, así que no tenía identificación cuando llegué al hospital. Por alguna razón, no estaba lúcido cuando los médicos en la sala de emergencias intentaron averiguar quién era yo y qué me había pasado. También me costaba mantenerme despierto. Quería asegurarme de que mi farsa no terminara demasiado pronto. Era casi mediodía cuando llegó la policía. Fingí dormir hasta casi la 1 y luego estuve listo para hablar. Había estado ensayando lo que diría y cómo respondería a las preguntas, para no alejarme demasiado de la verdad. Sr. Grant, ¿es usted el señor George Grant?, preguntó el oficial de civil. Sí, soy George Grant. Señor Grant, soy el detective Munson y me gustaría hacerle algunas preguntas si se siente capaz. Está bien, pero no estoy seguro de cuánta ayuda seré. No recuerdo mucho de lo que pasó, ni siquiera sé cómo llegué aquí. Te encontraron en un parque por un hombre paseando a su perro alrededor de las 6 de la mañana. ¿Por qué no me cuentas lo que recuerdas?, dijo Munson. Llegué a casa de un viaje a San Diego anoche. Fue un día antes de lo previsto para regresar. Cuando entré en la casa, encontré a mi esposa hablando con mi mejor amigo, Mike Williams. Cuando le pregunté qué estaba pasando, alguien me agarró por detrás y me sujetó, mientras mi esposa comenzaba a gritarme algo. Tenía dificultades para respirar, así que no podía concentrarme en lo que Tammy decía. Creo que me drogaron. Porque lo siguiente que recuerdo es despertarme en nuestra habitación de invitados y estar atado a la cama. Noté que estaba sangrando donde me habían atado las muñecas y los tobillos, y estaba empezando a perder sensibilidad en manos y pies. Logré soltarme, pero me hice más daño en las muñecas y los tobillos. Fue entonces cuando noté la televisión. Estaba encendida y la imagen provenía del dormitorio principal. Tammy estaba teniendo relaciones sexuales con Mike y otro hombre, un tipo negro grande que nunca había visto antes. Pensé haberlos oído hablar de lo que iban a hacer conmigo cuando terminaran de hacerlo con mi esposa. Parecía que estaban planeando matarme, pero no puedo estar seguro porque mi pensamiento aún estaba un poco nublado. Pensé que estaban violando a Tammy y que iban a matarnos a ambos. Y fue entonces cuando logré romper el alambre que habían usado para atarme a la cama. Luego llamé al 911. ¿No terminaste esa llamada, señor Grant? ¿Por qué dejó caer el teléfono?, preguntó Munson. Dejé caer el teléfono cuando me di cuenta de que Tammy estaba participando voluntariamente. Pensé haberla oído decir algo así como, ve a ocuparte de ese idiota. Así que decidí que era mejor tratar de salir de la casa, pero no recuerdo nada después de eso. Obviamente, logré salir, pero no sé cómo. ¿Recuerda que alguien lo golpeara?, preguntó Munson. No, no creo, dije, pero gran parte de lo que sucedió aún está un poco confuso. ¿Qué está diciendo mi esposa sobre lo sucedido? Ella afirma que se enteró de que le has sido infiel en tus viajes de negocios, así que quería enseñarte una lección. Dijo que no se suponía que resultaras herido, y que te iban a liberar tan pronto como ella se vengara de ti. ¿Dijo dónde obtuvo la idea de que la habías engañado?, pregunté. Ella dijo que se lo contó el señor Williams. Qué estúpida, la única prueba que tiene de que le he sido infiel es la palabra de una persona. Y esa es la persona con la que decide acostarse para vengarse de mí, dije. Pensé que era más inteligente para caer en algo así. Así que, ¿estás diciendo que nunca tuviste un romance? Así es, dije, nunca le he sido infiel a mi esposa y todo lo que tenía que hacer era preguntarme al respecto. Podría haber demostrado fácilmente que no había sido infiel. Me hace pensar si tal vez esto es algo que ella quería hacer, y usó este supuesto engaño como excusa. El detective Munson me hizo algunas preguntas para aclarar algunos puntos, pero no cuestionó nada de lo que había dicho. Me dieron de alta del hospital al día siguiente. Cuando llegué a casa, había un mensaje en nuestro contestador automático de Tammy. Me suplicaba que fuera a la comisaría y les dijera que todo era un malentendido. Dijo que necesitaba que le pagara la fianza para que pudiera salir. Borré el mensaje y saqué una cerveza del refrigerador. El teléfono sonó de nuevo y era Susan Crawford, la mejor amiga de Tammy. Susan era divorciada, su esposo la sorprendió engañándolo y la echó a la calle. Nunca me había caído bien Susan y no me gustaba la influencia que tenía en Tammy. De alguna manera sabía que ella tenía algo que ver con el comportamiento de Tammy.
Susan dijo que necesitaba hablar conmigo y que era importante. Siendo del tipo curioso, la invité. Susan llegó una hora después. Hablé con Tammy, dijo Susan. Está en la casa de sus padres, me dijo que estabas engañándola cuando ibas en tus viajes de negocios. Ya sabes que es una tontería, nunca le he sido infiel, ¿te dijo qué hizo ella? Solo dijo que hubo algún tipo de malentendido y que llamaste a la policía y la arrestaron, dijo Susan. No puedo creer que Tammy haya hecho algo tan malo. ¿Realmente la hiciste arrestar? ¿Por qué? Pasé los siguientes 20 minutos contándole a Susan lo mismo que le había contado al detective Munson. Después de todo, la mayor parte era verdad. Susan fingió estar sorprendida, pero no se volvió contra Tammy. Eso no es típico de Tammy. Simplemente, no puedo creer que ella hiciera algo tan loco, a menos que haya tenido algún tipo de colapso, dijo Susan. Tal vez. ¿Vas a hablar con ella, darle la oportunidad de explicar su versión de las cosas? Preguntó Susan. Tal vez, si es necesario. Pero tengo que preguntar por qué no me dio la misma consideración. Si pensaba que estaba haciendo algo mal, ¿por qué no lo discutió conmigo antes de hacer algo tan drástico? ¿Te habló de esto a ti? No, si lo hubiera hecho, le habría dicho que hablara contigo al respecto, dijo Susan. No creí eso ni por un minuto. Estaba bastante seguro de que Susan no pensaba mucho en mí. Así que no creía que se hubiera opuesto a la idea de venganza de Tammy. Realmente no sé qué le pasó a ella, George. Todo lo que puedo decir es que no deberías hacer nada hasta que tengas todos los hechos, dijo Susan. No te preocupes, no lo haré, dije. Susan dijo, bien, y me preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarme. No tenía dudas de lo que quería decir, pero me hice el tonto. No, Susan, ya has sido de gran ayuda. Solo necesito estar solo por un tiempo. Tan pronto como Susan se fue, llamé a un abogado y concerté una cita para esa tarde. A las 2 en punto estaba en las oficinas de Brian L. Townsend III. Le describí rápidamente lo que Tammy me había hecho. Y le dije que quería que comenzara los trámites de divorcio contra ella lo antes posible. Le dije que me gustaría que le entregaran los papeles al día siguiente. Señor Grant, ¿está seguro de que quiere proceder tan rápido con esto, antes de tener todos los hechos? Preguntó el señor Townsend. Tengo 68 años y he manejado más divorcios de los que puedas imaginar. Muchos de esos matrimonios podrían haberse salvado. Si la pareja simplemente hubiera pensado un poco más de tiempo para asegurarse de que era lo que querían hacer. ¿No cree que debería tomarse un poco más de tiempo para pensar en esto antes de proceder? Tal vez tenga razón, quizás debería pensarlo un poco más, dije. Bien, bien. Me alegra que esté dispuesto a tomarse un poco más de tiempo. Sí, pensaré un poco más, dije. En lugar de entregarle los papeles del divorcio a Tammy mañana, como había planeado. ¿Por qué no esperamos hasta pasado mañana? El señor Townsend parecía un poco perplejo. Pasado mañana, pensé que acordó esperar un poco más. ¿Estás seguro de que quiere moverse tan rápido en esto? Señor Townsend, con todo respeto, si no está dispuesto a actuar en mi nombre en este asunto, hay varios otros abogados en la guía telefónica que lo harán, dije. Está bien, señor Grant, si eso es lo que desea, haré que los papeles se entreguen a su esposa pasado mañana. Le di al señor Townsend III la dirección de la casa de los padres de Tammy. Y también le di su dirección de trabajo. Cuando salí de su oficina me sentía adormecido, excepto por mi tobillo derecho que todavía me dolía como nunca. Tan pronto como salí de la oficina del señor Townsend III, fui al banco y cerré todas nuestras cuentas conjuntas y cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Luego abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Sabía que eventualmente probablemente tendría que darle la mitad del dinero, pero iba a hacer que trabajara por ello. Durante las próximas semanas, Tammy intentó llamarme varias veces en el trabajo y en casa. No respondí ninguna de sus llamadas. Luego recibí una llamada de mi abogado y me dijo que Tammy iba a impugnar el divorcio, a menos que accediera a sentarme con ella para que pudiera contarme su versión de la historia. Necesitaré tiempo para pensarlo, dije. Está bien, solo llámame cuando decidas qué quieres hacer, dijo el señor Townsend III. Esperé un poco más de un mes antes de volver a llamar al señor Townsend III. ¿Todavía quiere Tammy reunirse conmigo antes de que acepte el divorcio?, pregunté. Esperaba escuchar de usted mucho antes que esto, dijo. Me pondré en contacto con el abogado de ella y averiguaré si todavía insiste en una reunión. El señor Townsend III me llamó de vuelta más tarde ese día, y me dijo que Tammy efectivamente todavía quería una reunión conmigo. Esto es lo que quiero que le digas a mi esposa, dije. Dile que no me sentaré cara a cara con ella y si quiere impugnar el divorcio, está bien para mí. Simplemente, pondremos todo en espera hasta que esté lista para aceptar el divorcio. Seguiremos casados mientras tanto, pero no la veré ni hablaré con ella, ¿está claro? Perfectamente claro, señor Grant, transmitiré su respuesta. Al día siguiente fui a visitar a Beverly, la esposa de Mike. Ella me invitó a pasar y me ofreció una bebida.
Nos sentamos en el sofá uno al lado del otro y ella comenzó a disculparse por lo que había hecho Mike, pero la detuve. Beverly, tú no eres más responsable de lo que hizo Mike que yo de lo que hizo Tammy. Ellos son responsables de sus propias acciones. Tienes razón, por supuesto, pero aún así me siento mal por lo que te sucedió. La razón por la que vine hoy fue para ver si tal vez te gustaría consolarnos mutuamente, dije. Vaya, George, eres un pequeño diablillo. Sabes, Beverly, siempre he pensado que eres muy atractiva, y si te hubiera conocido cuando estaba soltero, probablemente te habría invitado a salir. Solo pensé que tal vez. Antes de que pudiera terminar la frase, Beverly se acercó a mí y me besó. Me encantaría, dijo. Beverly me llevó al dormitorio donde la despojé de su ropa. Nuestro acto de amor fue lento y deliberado. Al terminar, Beverly dijo, vuelve cuando quieras para seguir vengándote. La semana siguiente recibí una llamada de la oficina del fiscal del distrito. Señor Grant, soy Andrew Harley. Soy el fiscal adjunto encargado de los casos contra su esposa, Mike Williams y Tyrone Maces. El abogado de su esposa nos ha dicho que creía que usted no iba a presentar cargos contra su esposa. ¿Es eso correcto? No, eso no es correcto, no he discutido eso con nadie. Realmente no sé qué debería hacer. Sé que mi esposa estuvo involucrada en lo que me sucedió, pero no sé si planeó drogarme y golpearme o atarme. Creo que sí, pero no puedo probarlo. Tampoco sé quién me ató a la cama tan apretado, que estaba perdiendo circulación en las manos y los pies. No estoy pidiendo que se retiren los cargos. Dejaré que usted decida qué hacer con estas personas. Al final, todos obtuvieron lo que se merecían. Tyrone fue condenado por asalto y secuestro, junto con posesión de drogas como delito grave, y otro delito grave por las armas encontradas en el maletero de su auto. Mike se declaró culpable de asalto, y Tammy se declaró culpable de conspiración para cometer restricción ilegal. Creo que inventaron ese último delito solo para ella. Mike recibió 1 año en una prisión de mínima seguridad, y Tyrone obtuvo tiempo duro en una prisión de máxima seguridad. Tammy se la llevó más fácil, la pusieron en libertad condicional. A pesar de la leve sentencia que recibió Tammy, todavía se consideraba una condena por delito grave. Ya no tenía ninguna voz en el asunto de nuestro divorcio. Me deshice de ella, pero me quedé con la casa y todos nuestros ahorros. 1 mes después de nuestro divorcio, Susan vino a verme y me preguntó si estaría dispuesto a hablar con Tammy. Me dijo que Tammy solo quería explicarme lo que había hecho y disculparse conmigo. Actué renuente a encontrarme con ella, pero en realidad estaba un poco curioso por escuchar lo que Tammy tendría que decir. Dejé que Susan me convenciera de encontrarme con Tammy en un salón de cócteles a aproximadamente 1 kilómetro de mi casa. Gracias por aceptar verme, dijo Tammy mientras se deslizaba en el asiento del otro lado de la mesa. George, lo siento mucho por lo que te hice, comenzó, pero tienes que entender por lo que estaba pasando. Acababa de descubrir que tenías aventuras cada vez que salías de viaje. No, no lo tenía. ¿Qué? Dije que no lo tenía, nunca te engañé, dije. Por supuesto, eso lo sé ahora, pero no lo sabía entonces, dijo Tammy. Mike me dijo que me estabas engañando y le creí. Él era tu mejor amigo, así que no pensé que me mentiría. Estaba tan herida y enojada que supongo que perdí la razón por un tiempo. Permíteme entender esto, cuando me estaba preparando para irme en ese último viaje, ¿ya pensabas que estaba teniendo aventuras cada vez que me iba? Sí. Entonces, cuando te pregunté qué te preocupaba antes de irme, ¿por qué no me lo dijiste?, o pregunté. Debería haberlo hecho, pero necesitaba más tiempo para lidiar con eso antes de poder hablar contigo al respecto. Cuando finalmente pude dejar de reírme de ella, dije, solo tenías la palabra de Mike de que te estaba engañando. Pero no estabas lista para preguntarme si era verdad, aunque estabas lista para planear tu venganza. ¿Y no te resultó para nada sospechoso que Mike quisiera ser parte de tu venganza? Lo siento, no puedo explicar lo que me pasó. Mierda, ¿de quién fue la idea de involucrar a Tyrone en este asunto? Mike sugirió que necesitábamos a alguien, para asegurarse de que no nos lastimarías ni escaparías antes de que pudiéramos atarte a la cama. Tyrone era un amigo de Mike. Mike tiene buenos amigos. No sabía que se relacionaba con traficantes de drogas, dije. ¿Cómo dejaste que Mike te convenciera de dejar que Tyrone tuviera sexo contigo? La cara de Tammy se puso roja y apartó la mirada de mí. Tuve sexo con Mike la noche antes de que llegaras a casa. No lo supe en ese momento, pero Mike había escondido una cámara de vídeo y grabó todo. Me mostró la cinta el miércoles por la mañana, y dijo que enviaría una copia a mis padres si no dejaba que Tyrone estuviera conmigo esa noche. Mike te chantajeó para que su amigo tuviera sexo contigo, santo cielo, esta historia sigue mejorando. ¿Puedo preguntarte qué esperabas que sucediera cuando esto terminara? ¿Esperabas que te perdonara por lo que me hiciste? Bueno, pensé que eso nos dejaría en paz, y podríamos seguir adelante y dejar todo esto atrás. Esto me hizo tener otro ataque de risa. Asumamos por un momento que realmente te estaba engañando, ¿de acuerdo? Tú no lo sabías,
Así que no te estaba haciendo daño hasta que Mike te dijo que te estaba engañando, dije. Puedo entender lo doloroso que eso sería para ti, pero aún así nunca realmente me atrapaste engañándote. Nunca me viste siquiera hablando con otra mujer, y mucho menos teniendo sexo con una. Así que, en lugar de enfrentarme y decirme que descubriste que tenía una aventura, decidiste vengarte. Tu plan para vengarte fue drogarme, luego atarme a la cama para que pudieras hacerme verte con dos tipos, uno de los cuales solía ser mi mejor amigo. Toda esta escena fue diseñada para humillarme, y de alguna manera pensaste que esto nos dejaría en paz. La mayoría de las esposas simplemente tendrían una aventura propia si quisieran vengarse. Lo que hiciste fue mucho más allá de solo vengarte. Fuiste demasiado lejos, y aunque te hubiera engañado, no podría perdonarte por lo que me hiciste. Tammy bajó la cabeza y comenzó a sollozar. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo, siempre te he amado, eres el único hombre que he amado, no quería lastimarte. Lo que hice con Mike y Tyron fue solo sexo, no tuvo nada que ver con el amor. Por favor, ¿no hay nada que pueda hacer para que me ames de nuevo? Haré cualquier cosa que me pidas si solo me das otra oportunidad. Tammy me miraba con los ojos abiertos de par en par, y lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca pude soportar verla llorar. ¿Lo decías en serio, Tammy? ¿Decir qué? Preguntó. ¿Lo decías en serio cuando dijiste que harías cualquier cosa que te pidiera? Tammy trató de secarse las lágrimas de la cara. Sí, lo decía en serio. Haré cualquier cosa que quieras. Salí del asiento y me levanté. Puse mi mano en el hombro de Tammy y me incliné, para que mi boca estuviera cerca de su oído y dije, muere. La cabeza de Tammy cayó sobre la mesa y comenzó a llorar. Aún podía escucharla llorar mientras salía por la puerta. 3 meses después, Beverly y yo nos casamos. El plan para arruinarlos a todos fue demasiado bueno. Si no hubiera hecho todo eso, no sé qué condenas hubieran recibido, pero seguramente no tan severa como las que resultaron. Aunque podría haber sido un poco más para Mike y Tammy. Todo el juego de no hablar con Tammy también me pareció muy divertido, porque no le iba a dar la satisfacción de hacerlo. Solo lo permitió cuando se hubiera librado de ella. Además, ese mensaje final en su odio realmente demuestra el odio que le tiene. Lo cual se explica por todo lo que le hizo, que se le suma a querer volver con él como si no hubiera sido la gran cosa. Algo que creo que fue muy descarado de parte de Tammy. Si te ha gustado la historia, ya sabes que puedes dejar un me gusta y un comentario. Y si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte.